Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Tolerancia cero. Con Marta Gómez Casas. Muy buenas tardes. 14 de las 15 mujeres asesinadas en 2014 que habían denunciado a su agresor por violencia machista tenían una valoración policial del riesgo no apreciado o bajo. Es la trastienda de una realidad que sigue dejando víctimas en la cuneta. Hoy vamos a charlar sobre este y otros temas con la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés, la segunda mujer que accede a este cargo. Además, os vamos a presentar las últimas aplicaciones para móviles que le dicen no a la violencia de género. Saludos de nuestro compañero Rodrigo Vázquez de Prada en el control de sonido, de Patricia Costa y de Marta Gómez Casas. El pasado mes de octubre fue nombrada secretaria de Estado de Justicia, un cargo que pocas mujeres han ostentado. Carmen Sánchez Cortés es abogada, ha ocupado numerosos puestos y desde enero de 2012 era directora general de la Función Pública. Por delante tiene una tarea nada aburrida, ahora que está sobre la mesa la reforma de la justicia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación al programa. Es un placer para mí acudir a Tolerancia Cero. ¿Qué retos inmediatos tiene por delante? Pues efectivamente, el Ministerio de Justicia, en concreto la Secretaría de Estado, tiene un apretado programa de trabajo por delante, puesto que tiene que impulsar una serie de medidas de carácter legislativo, que algunas de ellas están ya en su tramo final, pero sin embargo otras están pendientes de impulso, y junto a ellas otra serie de cuestiones muy relacionadas con algo que preocupa mucho a los ciudadanos, que es la modernización de la Administración de Justicia. De las reformas en tramitación, ¿cuáles van a ver la luz antes del final de la legislatura? Sí, existen una serie de medidas normativas que ya tienen una tramitación muy avanzada en el Parlamento y que son el Código Penal, el Proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita, el Estatuto de la Víctima, la jurisdicción voluntaria o la modificación del registro civil. Junto a estas medidas hay otras que necesitan todavía de impulso, puesto que el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal ha sido sometido a informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal antes de ser remitida a las Cortes a través del Consejo de Ministros, y también la Ley Orgánica del Poder Judicial está siendo ultimada en cuanto a su modificación, pues con una serie de observaciones, de aportaciones para una mayor efectividad y consenso en cuanto a las medidas que contendrá. Carmen, es casi obligado preguntarle por la violencia de género. Según el último informe del Consejo General del Poder Judicial, 14 de los 15 casos de mujeres asesinadas en 2014 que habían denunciado a su agresor por violencia machista tenían una valoración de riesgo no apreciado o bajo, igual que en el caso de los 2 menores asesinados recientemente por su padre durante un régimen de visitas. ¿Qué es lo que está fallando en estos casos? Efectivamente, esto pone ante nuestros ojos una realidad que es bastante frecuente en los casos de violencia de género. Víctimas de violencia de género reanudan la convivencia con el agresor y en muchas ocasiones las órdenes de alejamiento se ven anuladas por el hecho de que las víctimas vuelven a convivir con los agresores y esto incrementa exponencialmente la situación de riesgo hasta acabar en el asesinato de mujeres cuyos procedimientos hayan podido ser objeto de denuncia o de valoración en el ámbito procesal. Realmente es complicado el abordar la solución de estos problemas porque parece que siempre hay un resquicio por el que se cuelan este tipo de situaciones. Sin embargo, hay una serie de medidas que por parte del Ministerio de Justicia y por parte del conjunto de instituciones que desempeñan un papel activo en la lucha contra la violencia de género se valoran muy positivamente. Me gustaría poner algunos ejemplos. Con motivo de la tramitación del proyecto de asistencia jurídica gratuita, hay una novedad muy importante y es que se va a incluir dentro de la asistencia jurídica gratuita el asesoramiento a la víctima con carácter previo a la denuncia. Eso puede poner ante las mujeres las dificultades que puede atravesar el proceso que van a iniciarse, que es un proceso que se inicia siempre en una situación de temor, de inseguridad, de miedo. Entendemos que esta circunstancia puede favorecer y puede evitar que situaciones tan dramáticas como las que acaban de ocurrir recientemente vuelvan a repetirse o ocurran cada vez con menor frecuencia.
También la formación de los jueces, de los magistrados, de los fiscales es muy importante a la hora de abordar este problema, junto con otros procedimientos de detección precoz de la situación de riesgo que puede incidir muy positivamente en el tipo de medidas de alejamiento que se producen en materia de violencia de género. En este sentido hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, de todas las órdenes de protección que las víctimas habían pedido, 8 en total, fueron concedidas realmente, pero los jueces no impusieron a ningún condenado los brazaletes telemáticos que advierten a las mujeres de su acercamiento. ¿Volvemos a lo mismo? ¿Falta de especialización en los jueces? Yo creo que se ha avanzado mucho en materia de especialización y formación en el ámbito judicial en materia de violencia de género, pero evidentemente son medidas que necesitan ser continuamente revisadas, tanto en el ámbito de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como en el ámbito judicial. Así, en este momento, consta que el Ministerio del Interior está procediendo a revisar pues todos los cuestionarios relativos a la valoración policial de riesgo, y en el ámbito de la jurisdicción no se ceja en el empeño de ofrecer cada vez mayor formación y mayor especialización a los juzgados de violencia contra la mujer, a las fiscalías, es decir, formación y especialización, donde se ha avanzado un trecho muy importante, siguen siendo un punto crítico para erradicar estas situaciones que se producen con frecuencia o con cierta frecuencia. De hecho, dicen los juristas y muchos colectivos de mujeres que tenemos ya suficientes leyes para evitar que ocurran estas cosas, ¿no? Que simplemente hay que aplicar lo que ya está legislado, que simplemente con eso se podrían solucionar muchos de estos casos. Sí, efectivamente. No es tanto la necesidad de aumentar el conjunto de medidas normativas, sino de perfeccionar los mecanismos que conduzcan a que la determinación del riesgo en los casos de violencia de género quede más aquilatado. Existe en este momento, desde 2011 está en marcha, pero está ahora mismo en una fase de implantación intensa, el protocolo médico forense, que permite detectar en las situaciones iniciales donde las mujeres han denunciado o acuden a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, al Ministerio Fiscal, a los juzgados, bien ellas o bien allegados, donde permiten valorar la situación de riesgo que se dan en estas circunstancias. Yo creo que este tipo de medidas que implican al conjunto de los profesionales, no solo a jueces, magistrados, fiscales, sino también a médicos forenses, a psicólogos, van a contribuir de una manera muy positiva a determinar el nivel de riesgo que se da cuando las mujeres acuden inicialmente en busca de ayuda. En el Estatuto de la Víctima, que ya se está tramitando, y también en el Plan Nacional de Infancia, se contempla extender a los menores su consideración como víctimas de violencia de género igual que a sus madres, algo que lleva sobre la mesa desde hace ya mucho tiempo, pero que no acaba de concretarse. ¿Para cuándo vamos a tener esta protección especial? El Estatuto de la Víctima está ya en un estado de tramitación avanzado en el Congreso, y yo creo que antes de que acabe la legislatura podremos ver estas medidas en vigor. Y efectivamente se ve que los menores constituyen un ámbito crítico, un ámbito que se denomina invisible en materia de violencia de género, por la dificultad de cuantificarlos y por la dificultad muchas veces de atender de una manera certera el conjunto de necesidades que presentan en relación con violencia de género. Y no podemos olvidar que el intervalo de mujeres que mayoritariamente se ve afectada por el fenómeno de violencia de género está entre los 21 años y los 40 años, que es precisamente el tramo de edad donde la mujer es madre. Bien, pues un 72% de las afectadas manifiestan tener hijos, y que en un 61% de los casos los niños han tenido una incidencia directa en relación con las actuaciones de violencia o de agresión. Por eso, el hecho de que el Estatuto de la Víctima les considere como víctimas directas de la violencia de género y les incluyan dentro de las condiciones de protección, de información que se prodiga a las madres, constituye un avance muy importante en materia de violencia de género. Otro de los temas pendientes de reforma judicial que afectan a la temática de este programa es inevitablemente la ley del aborto. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cómo va a quedar concretado este texto? Bien, en materia de la ley del aborto, como es conocido, el proyecto se retiró en el mes de septiembre, y en el momento actual lo que existe es una iniciativa que va a impulsar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en materia de consentimiento de las menores de 16 y 17 años. Y es una medida cuya inclusión está prevista en la Ley de Protección Jurídica del Menor.
junto a esta medida, el Gobierno está trabajando en un conjunto de medidas para protección de la familia y protección de la maternidad, de manera que ninguna mujer que se vea en la difícil situación de tener que tomar la decisión de abortar carezca de otros medios alternativos a los que poder acogerse para obviar esta difícil decisión. Y estas son las medidas que en conjunto va a impulsar el Gobierno de aquí a final de la legislatura. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con varias medidas importantes. Entre ellas se contempla limitar a 6 meses la instrucción de los sumarios judiciales más simples y a 18 los más complejos, con la intención de agilizar la administración de la justicia. La pregunta es si será viable con los medios que tenemos y sin ampliar en principio las plantillas en los juzgados. Bien, en la actualidad la ley lo que prevé es un plazo que carece de total realismo de 1 mes para la instrucción de las causas, que cuando se trata de causas de corrupción que suelen presentar una complejidad elevada es manifiestamente insuficiente. En este sentido, el establecimiento de un plazo general de 6 meses ampliable a otros 18 meses, que a su vez puede ser prorrogado, constituye un avance muy importante a la hora de limitar la duración de lo que se denominan las macrocausas, porque yo creo que la ciudadanía tiene asimilado que el hecho de que una justicia tardía supone la inexistencia de justicia, y esto es algo ante lo que tienen que actuar los poderes públicos. Los jueces advierten que quizá limitar el tiempo de instrucción puede llevar a sobreseimientos e investigaciones penales fallidas o a la prórroga prácticamente automática de casi todos los casos complejos. ¿Esto será así? No, en absoluto. Lo que la reforma pretende es algo que yo creo que es muy comprensible. Es decir, de la misma manera que los ciudadanos, cuando acuden a la justicia en vía de recurso, tienen una serie de plazos que limitan su actuación, también la jurisdicción tiene que tener un marco de actuación previsible en el que debe terminarse con un pronunciamiento de sobreseimiento libre, provisional o con un cierre de actuaciones de manera que su actuación esté limitada en el tiempo y que los plazos no tengan un carácter indicativo, sino que también tengan ese carácter prescriptivo cuando son los ciudadanos los que se dirigen a la justicia. Otro tema que tiene que ver con este programa es la gestación subrogada. Las asociaciones de familias que han recurrido a la gestación subrogada en el extranjero para concebir a sus hijos les han pedido a todos los políticos que legalicen esta práctica en España, y el Gobierno les ha dado garantías de que se regularizará a los niños nacidos mediante este proceso con la reforma del Código Civil. ¿Cuándo veremos esta ley en España? Pues efectivamente, también es una reforma que está en curso y efectivamente los niños nacidos en maternidad subrogada serán reconocidos sin ningún problema con motivo de esta modificación normativa. En este sentido, pues puedo confirmar que esa petición, esa aspiración que se ha formulado al Gobierno reiteradas veces, pues verá la luz en esta legislatura. Claro, ellos dicen que está muy bien que se reconozca, pero que lo ideal sería poder tener una ley aquí en España. ¿La veremos? En esta legislatura no hay ningún proyecto en curso que reconozca la maternidad subrogada en España. Como decíamos al principio, el cargo de la Secretaría de Justicia ha sido pocas veces femenino en este país. ¿Hay una mirada femenina de la justicia? Bien, efectivamente, parece que la primera mujer secretaria de Estado de Justicia fue María Teresa Fernández de la Vega, y sí, parece que soy la segunda mujer que ocupa el puesto de la Secretaría de Estado de Justicia. Cada vez es mayor el número de mujeres que se incorporan a puestos de responsabilidad, de la máxima responsabilidad dentro de las administraciones públicas. En cuanto a la mirada femenina en el ámbito de justicia, pues yo creo que sí podemos hablar de que, desde luego, en la justicia hay muchos ojos femeninos, en el sentido de que si contemplamos la composición tanto de la carrera judicial como de la carrera fiscal, en el momento actual, en la carrera judicial es superior el número de mujeres al número de hombres. Desde el año 2001, año en que fue la última vez que el número de candidatos masculinos superó al de candidatas femeninas, desde ese momento han sido mayoritariamente las mujeres las que han obtenido el mayor número de plazas de las oposiciones convocadas para la carrera judicial. Eso no quita que también tengamos que poner de manifiesto que en cuanto
al ocupar las plazas en el Tribunal Supremo o las presidencias de sala en los órganos superiores del sistema judicial, sigue siendo mayoritaria la presencia masculina. Pero también hay que tener en cuenta que en el ámbito de la carrera judicial la antigüedad es un factor que tiene mucha importancia y que en este momento es mayoritaria la presencia de mujeres en el intervalo que está entre los 26 y los 50 años, con lo cual yo creo que es una situación que irá corrigiéndose por sí sola a lo largo del tiempo y no tardaremos mucho tiempo en ver a las mujeres en la cúspide de la carrera judicial. Respecto a la carrera fiscal, tengo que decir que la situación en cuanto a la presencia de la mujer es acusadamente femenina. En este sentido, hay en este momento 900 fiscales hombres y más de 1.500 fiscales mujeres, con lo cual ahí la presencia femenina es absolutamente mayoritaria. Y en cuanto a los secretarios judiciales, este cuerpo se encuentra compuesto en el momento actual en un 66% por mujeres. O sea que efectivamente sí podemos hablar de esa mirada femenina a la que se refería. Y ya por último, un deseo para despedir esta entrevista. Pues mi deseo no puede ser otro que la erradicación de la violencia de género, porque, como bien dice la delegada de violencia de género con frecuencia, con una víctima ya es demasiado. Entonces, ojalá que podamos ver a lo largo de los próximos años, con el impulso de toda la sociedad, de las administraciones públicas, que este drama desaparece de la vida social en España. Pues Carmen Sánchez Cortés, secretaria de Estado de Justicia, muchísimas gracias por pasar por este programa, por Tolerancia Cero. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ha sido un placer. Lo mismo, hasta luego. Escríbenos. toleranciacero.rne@rtve.es. Y esta semana, en Tolerancia Cero, hablamos del primer hackathon contra la violencia machista celebrado recientemente en Sevilla. Un concurso del que han salido aplicaciones que buscan proteger a las supervivientes del maltrato, como En tu mano, desarrollada por la pedagoga Carmen Barrio. También vamos a repasar otras apps ya disponibles en el mercado, como Libres o Pillada por ti. El reportaje lo firma Patricia Costa. También hubo maltratos físicos, de empujones, de intentar una vez apretarme el cuello cuando había una bronca muy gorda, porque se ponía a romper cosas. Tú te callas, tú no tienes por qué decir. Yo me llamo Carmen Barrio, soy pedagoga y la verdad es que la iniciativa de En tu mano surgió como una propuesta de algunos compañeros de trabajo para participar en este primer hackathon contra la violencia de género. Entonces, pues dándole un poco de vuelta y madurando la idea, intentamos solventar estas tres necesidades básicas que entendimos, que por un lado, pues era el tema de la información, por otro lado, pues algún tipo de alarma, de sistema de alarma para situaciones de crisis, de agresión directa. Y por último, pues cubrir la necesidad, quizás que sería la parte más innovadora que tiene esta aplicación, que serían las necesidades de apoyo social, de apoyo psicológico, pues a través de otra de las utilidades de la aplicación. Bueno, yo soy Juan David Ayllón, soy estadístico. La gran mayoría de aplicaciones están orientadas a que de alguna forma interactúe con el teléfono. Nosotros queremos evitar eso porque pensamos que es la mejor forma de que llegado el momento pueda ser útil. ¿Cómo vais a conseguir identificar esas situaciones de riesgo? Pues mira, si la víctima lleva el teléfono, por ejemplo, en lo que es el pantalón o alguna cosa así, podemos recurrir a los sensores de aceleración que tiene el teléfono o control de altura. Entonces podríamos, por ejemplo, detectar si está siendo zarandeada. Por otro lado, también pensamos en la utilización del micrófono y detectar cuando hay unos tonos fuera de lo que es habitual, para no depender únicamente de que tenga el teléfono encima. Mi
nombre es Yamil Toni Cajale Carrillo, soy profesor de la Universidad a Distancia de Madrid. Soy autor del libro El impacto de las apps en la violencia de género, donde abordo todo un análisis de todas las aplicaciones existentes para los smartphones, tablets, móviles, sobre esta lacra, que precisamente estamos hablando de la violencia de género, donde realizo pues la perspectiva vista desde terceros de los que han bajado dichas aplicaciones. ¿Cuáles son, digamos, las aplicaciones más populares hoy en día? ¿Cuáles son las aplicaciones que has estudiado en el impacto de las apps en la violencia de género? A nivel de Administración General del Estado, se puede destacar las del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por una parte tiene la aplicación Libres y por otra Pillada por ti. Libres, desde mi punto de vista, creo de todas las que he analizado, de momento es la favorita desde mi punto de vista, en vista de que a la hora de bajar la aplicación se camufla, en el sentido de que aparece un icono de ajustes, se destaca por lo menos vídeos de mujeres maltratadas y vídeos de policía, de que dan su experiencia también como tal, entre otras cosas. El día que yo denuncié, cogí un cuchillo, porque yo le dije que me iba, y mi hijo le dijo, mamá, ¿nos vamos? Empezó a gritar, cogió un cuchillo, y mi hijo le cogió por la espalda, le tiró al suelo y le quitó el cuchillo. Yo llamé a urgencia, le llevamos al hospital y en el hospital me dijeron... Ese botón del pánico que incluye en tu mano y que permite geolocalizar a la víctima, pone en contacto con un tercero, no con la policía, ¿no? Sí, nosotros entendimos que la opción mejor para no colapsar las urgencias en este sentido podría ser gestionar desde el propio móvil una agenda oculta en la que se identificaran varias personas, varios números de teléfono, y estos números de teléfono fueran las personas a las que le llegara esta alarma. ¿Qué denominador común tienen estas aplicaciones estudiadas? Bueno, la nacional, la del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la diferencia en relación a las demás es que no tiene test. Las que hacen las comunidades autónomas y las entidades locales, pues efectivamente realizan todas un test que es el punto común para todas. La diferencia es que una pues te da una medalla virtual, otra un certificado, la otra tiene un blog. Siempre hay un detonante que te hace dar paso. No sé, un episodio muy grave de violencia, una situación extrema o los hijos. En mi caso fue mis hijos, fue mi hija. Fue ver a mi hija que no podía más. Es que ahora tengo muy claro que en el minuto 1 que ocurra lo más mínimo, que intenten amenazarme, que me insulte, que reciba algún daño físico yo o algo de lo... Es que voy por todas, porque para eso está la ley. Nuestro tiempo se está acabando y el final de este programa lo pone hoy Concha Buica con este tema No habrá nadie en el mundo, que viene muy a cuento con lo que estamos hablando. Con ella nos despedimos hasta el jueves que viene. Como siempre, un placer.